Bien, como les hemos dicho antes, hoy vamos a hablar de la justicia, de muchas cosas de ella, y en la segunda parte de la entrevista hablaremos más sobre mediación, que es un asunto poco conocido. Con nosotros está Agustín Azparren, que muchos de ustedes lo conocen, actualmente trabaja de abogado, magistrado en excedencia, fue también durante 7 años vocal del Consejo General del Poder Judicial y actualmente trabaja en el bufete como abogado de Martínez Echevarría y está en la responsabilidad de director del Departamento de Derecho del Consumo y Calidad Jurídica. Muy buenas noches, señor Azparren, bienvenido a La Lupa. Hola, buenas noches. La justicia es un servicio público, pero que despierta un cierto recelo en el público. ¿A qué se debe esto? Sí, como servicio público realmente no está bien valorada. Siempre en todas las encuestas aparece entre los servicios o las administraciones peor valoradas. Y sí hay un matiz que es importante decir, que es que si bien cuando se pregunta por la Administración de Justicia se le valora mal, cuando se pregunta por los jueces, por los tribunales de justicia, tienen una valoración superior al aprobado, con lo cual ya hay un matiz ahí importante entre lo que es la justicia como servicio de administración y lo que es el Poder Judicial o el ejercicio del Poder Judicial, ¿no? Vamos a ver quejas de siempre, sí, del público. Es cara la justicia. Dice, hombre, es que cualquiera va a un juzgado, no te metas con abogados, esto es muy caro. Sí, eso, y ahora que estoy de abogado, que llevo pues casi 3 años, sí percibes que hay muchos casos en que las personas tienen dificultades para poder acceder a los tribunales, porque claro, con independencia de lo que funcione más o menos el servicio en cuanto a la justicia gratuita, pero hay casos en que sin entrar en la justicia gratuita, personas a lo mejor de unos ingresos medios tienen dificultades para poder pagar honorarios de abogado, de procurador, y por lo tanto eso es sin duda es un obstáculo, una limitación. Afortunadamente ahora las tasas, por lo menos para las personas físicas, se redujeron porque eso se notó también como otro obstáculo, ¿no?, al acceso. Otra cuestión es que se dice que la justicia, pues por su lenguaje, su forma de proceder, es muy abstrusa. Incluso la propia ponerse las togas, todo eso le distancia, se hace muy poco mundano. Sí, eso hay también tesis, porque por ejemplo la justicia anglosajona, que es una justicia absolutamente respetada, donde los jueces nadie discute ni la autoridad ni la independencia, mantienen todavía mucho más las formas. Yo he tenido el privilegio de estar una semana trabajando con un juez inglés por intercambios que hacemos en la Unión Europea y me sorprendió realmente lo que es la autoridad del juez en Londres, ¿no?, en Inglaterra. Y es sorprendente, y es porque se mantiene pues las pelucas, sí. Incluso el juez no está en sala, sino que entra cuando ya está todo el mundo y se ponen en pie. O sea, todo eso muchas veces se mantiene, ese tipo de tradiciones, un poco por mantener la autoridad o por mantener ese pico del Poder Judicial. Pero por otra parte es verdad que sí hay una dificultad en el lenguaje. Muchas veces es imposible, porque hay lenguaje técnico que no queda más remedio, cuando se están hablando de determinadas instituciones jurídicas, no queda más remedio que utilizar un lenguaje técnico. Pero es verdad que, por ejemplo, en la jurisdicción penal, que de alguna forma tiene que llegar mucho más directamente a los ciudadanos, debería emplearse un lenguaje mucho más sencillo, ¿no?, y más comprensible. Otra cuestión que se dice a veces, no, es que los jueces es que no son independientes. ¿Qué le parece esto? Esto es una imagen que no se corresponde con la realidad. O sea, los jueces, yo diría que en el 90 y tantos % son independientes. El problema es que hay sospechas de falta de independencia en la cúpula, ¿no?, por así decir, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como en los nombramientos que se hacen, pues ya si el Tribunal Supremo. Se confunde a veces también, el Tribunal Constitucional propiamente no forma parte del Poder Judicial en el sentido de organización del Consejo, etcétera. Y entonces, claro, la propia imagen que puede tener de falta de independencia el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial, pues eso sí que repercuten en la imagen de los jueces. Y de hecho, en todos los estamentos internacionales donde está valorada la independencia judicial de todos los países, porque se valora como un elemento incluso con efectos económicos, o sea, para inversiones el hecho de que una justicia sea independiente, tenga una cierta seguridad jurídica, eso se valora mucho. Y curiosamente España está en puestos, pero por detrás de países africanos, de países de Iberoamérica, que no es real. Sin embargo, o sea, lo curioso es que estamos proyectando una imagen mucho más contraria a la independencia judicial de la que hay real en España, ¿no? La mayoría de los jueces, y eso lo vemos mucho cuando vemos asuntos que se ven en los juzgados de instrucción en la primera instancia, digamos, antes de llegar a las altas instancias, en las que todos conocemos ahora mismo, no haría falta decirlo, casos en los que se ha demostrado la independencia judicial de los jueces, ¿no? Y eso es lo normal.
Otra cuestión es que las sentencias, digamos, que tienen más atención el público hacia ellas, hace poco hubo una sentencia, siempre en cuestión penal, evidentemente, Sí, bueno, la gente sigue esos juicios y muchas veces discrepa abiertamente de los años de cárcel que le ponen a los justiciables. Dice, hombre, pues si le hizo esto y esto y esto, ¿cómo solo 18 años de cárcel? Tendría que estar 30, tendría que estar 40. ¿No notan ustedes un contraste entre... ¿a qué? Sí, hay dos cosas. Por una parte, bueno, lo de solo 18 años de cárcel, la verdad es que la gente no sabe lo que es, lógicamente, no sabe lo que es estar en la cárcel, pero que ya solo un mes en la cárcel, solo pensar que una persona puede estar privada de libertad durante un mes, que no puede hacer nada, que tenga que estar sometida a un régimen carcelario, es durísimo. Claro, cuando la gente, también es verdad que eso parece que es poco, pero ya es un castigo, una pena bastante grande. Sí es verdad que sí hay a lo mejor, hay dos vías por así de juicios. El juicio paralelo, muchas veces la prensa lógicamente tiene otros tiempos y la prensa tiene que hacer el juicio inmediatamente y muchas veces lo que ocurre es que cuando un imputado llega a un juicio ya está condenado a lo mejor públicamente y a lo mejor no se han valorado pues determinadas circunstancias, atenuantes, determinadas circunstancias que reducen la pena y eso lo valoran los jueces y a lo mejor la sociedad tiene otra valoración distinta porque ya viene con ideas preconcebidas, ¿no? Y por eso hay mucha distorsión muchas veces también con el tema de juicios paralelos que a veces producen este efecto, ¿no? Antes hablaba de la cúpula. Vamos a hablar un poco del Consejo General del Poder Judicial, que usted lo conoce muy bien y además tuvo un papel crítico en aspectos sobre él. ¿Qué le parece esto, se podría decir de una forma más vulgar, las cuotas de partido para elegir los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Sí, mal. A mí lógicamente me parece mal y eso va contra el espíritu de la Constitución y lo ha dicho claramente el Tribunal Constitucional en una famosa sentencia del 86 cuando se modificó el sistema de elección. Y eso quizás sea el origen del gran mal, del mismo reflejo del que hablábamos hace un momento de la independencia judicial. Eso es el origen donde ha venido la mala imagen que en España se tiene sobre la independencia judicial. Porque, ¿qué ocurre? Vivimos una época de la transición, una época perfecta, digamos, en materia de independencia judicial y quizá ahora la valoramos todos mucho más, ¿no? Cuando en ese momento quizá no nos dábamos cuenta de lo que estábamos viviendo. Y pasada esa época, cuando se ve que los poderes, cuando son independientes y que el Poder Judicial puede controlar al Ejecutivo, pues ahí empiezan a tomarse medidas para evitar que exista ese control. Y la primera es modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, de los 12 vocales que en el primer consejo se elegían por los propios jueces. Los elige el Parlamento, lo cual podía ser perfectamente válido y perfectamente compatible con la Constitución. El Tribunal Constitucional dice lo que lo hace contrario a la Constitución es aplicar un sistema de matemática parlamentaria, es decir, se exige una mayoría muy reforzada precisamente para que se elija personas independientes no vinculadas a partidos. Lo que hacen los partidos, la lectura que hace es decir, si yo tengo tantos diputados, una especie de regla de tres, si yo tengo tantos diputados, a mí me corresponden tantos vocales y tú tienes tantos, te corresponden otros tantos. Y ahí es donde se pervierte ya el sistema y a partir de ese momento son de cuota, esos hacen nombramientos de altos cargos y se sigue aplicando en las cuotas y ahí es donde empieza todo el peligro para la independencia judicial. No es realmente llamativo, no hay otro trabajo en España que se diga por delante, tal juez es conservador, es progresista, tiene una etiqueta que no existe, no hay en el mundo de la empresa pública ni en la privada. No. La gente tiene unas ideas otras, a veces es muy explícito que tal persona es de derechas o de izquierdas, pero en este caso no, este juez es conservador, progresista. Bueno, eso es espectacular, al final, que aceptemos esa vía, entremos por ahí. Sí, eso en muchos países, curiosamente, por ejemplo, en Alemania los jueces no tienen prohibido pertenecer a partidos políticos, cosa que en España sí. Pero, sin embargo, sí tienen prohibido que se sepa, o que de alguna forma se manifiesten públicamente. O sea, de alguna forma la independencia, lo que se proyecta de independencia debe también no proyectarse esas etiquetas. Las etiquetas en España están vinculadas con la pertenencia a asociaciones judiciales. Y eso ha sido también un gran problema porque aquí existía una sola asociación. Cuando yo inicié mi carrera judicial solo había una asociación judicial, la Asociación Profesional de la Magistratura, y nadie tenía
tenía etiquetas. En el momento que se empieza a desligar jueces para la democracia por un lado y empiezan a aparecer otras asociaciones, por lo menos desde siempre el juez que pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura ya es tildado de conservador y el que pertenece a Jueces para la Democracia de progresista. Y eso ya da una pista que pues, los periodistas, cuando hay un determinado tema político, de decisión política, que afortunadamente son los menos, pero son también los que tienen más repercusión mediática, pues rápidamente los periodistas hacen una cuenta. Dice, pues si aquí hay tantos conservadores y tal, pues esto va a salir de esta forma, y normalmente aciertan. Y eso es un poco otro de los riesgos. Lo cual ya no se puede hablar de independencia si se da por bueno el origen de esas designaciones. Es decir, que este señor va al Supremo porque iba en el turno de los conservadores. Bueno, es muy dudosa ya la capacidad de independencia de un juez. Ahí. Sí, en teoría no tendría por qué, porque, por ejemplo, en la justicia anglosajona, en Estados Unidos, los magistrados del Tribunal Supremo los nombra el presidente de Estados Unidos, y sin embargo nadie duda de su independencia. O sea, se les puede elegir con un perfil conservador, con un perfil más progresista, pero una vez que son jueces se olvidan, digamos, de ese matiz y juzgan con perfecta independencia. Y en Inglaterra, por ejemplo, que no hay Consejo del Poder Judicial, que hasta hace muy poco los nombraba como si fueran el equivalente al ministro de Justicia, ¿no? Imagínense que en España pudiera nombrar a los jueces el ministro de Justicia. Bueno, pues sería realmente sería una cosa impensable aquí. En Inglaterra, hasta hace muy poco, ahora hay una especie de consejo, council, que no tiene mucho que ver, pero sigue siendo muy vinculado. Y, sin embargo, nadie duda de la independencia, ¿no? O sea, al final son los jueces no tienen, en su forma de resolver los asuntos, no tienen nada que ver con quién los haya nombrado, cosa que aquí en España, pues en muchos casos, o por lo menos en los casos en los que hay algún matiz político, sí suele coincidir encima que coincida el nombramiento o quién lo ha nombrado para que resuelvan de una forma. Pero quizá en toda la cultura anglosajona, para los jueces y en general, no existe el partidismo que existe aquí. O sea, la adscripción a un grupo no implica que uno no pueda tener sus opiniones. Aquí parece que está todo predeterminado. Si se toca una cuestión candente, la independencia de Cataluña, si va a tal órgano judicial y allí hay mayoría conservadora, van daos los independentistas. Viceversa, si allí metió peseta, Convergencia y Unió y compañía, bueno, van a decir que esto no choca con la Constitución, etcétera, cuando un estudiante de Derecho vería que sí. Bueno, que es una particularidad de aquí también, esa forma. De España y de los países mediterráneos. Mediterráneos, ¿no? En eso se nota mucho la diferencia, ¿no? Porque yo me acuerdo en lo que contaba hace un momento cuando estuve con este juez inglés una semana allí celebrando juicios con él, sentado al lado de él, ¿no? Y viviendo un poco cómo se vive como juez inglés. Cuando yo le preguntaba sobre la independencia y tal, y decía, aquí nadie duda de la independencia, y tenéis reclamaciones, quejas y tal, dice, no hay ninguna queja contra los jueces. Digo, pues en España hay 3.000 quejas, no sé cuántos en el Consejo del Poder Judicial anualmente y tal. Y claro, son mentalidades y culturas muy distintas, y yo creo que eso influye. Por eso también el sistema que elige la Constitución española es un sistema muy garantista. O sea, en teoría, el sistema de elección del Consejo es el más garantista prácticamente del mundo, ¿no? Para que se preserve la independencia judicial. El único problema es que no lo han cumplido como se decía en la Constitución, ¿no? Al final, en la práctica, ¿sería mejor que el Consejo General del Poder Judicial fuera íntegro, elegido por los propios jueces? No, tampoco. Eso también tiene sus inconvenientes. Yo creo que el sistema que hay en España está muy bien. O sea, 8 juristas elegidos por el Parlamento y 12 por los jueces y magistrados. Es un sistema muy similar al de Portugal o el de Italia, muy sistema también latino. Y lo único es que desde el primer momento los 8 que se eligieron en el primer consejo por el Parlamento ya eran de cuota, ¿no? Bueno, fueron 2 consensuados y 3 en aquel momento 3 de UCD y 3 del PSOE, ¿no? Y 2 de consenso en ese primer consejo. Los otros 12 sí fueron elegidos en ese momento por la única asociación que existía en España, con lo cual ahí no había ningún matiz, digamos, de partidismo por ninguno de los vocales, y de hecho fue el único consejo que se puede decir que realmente fue independiente y defendió la independencia judicial sin duda, ¿no? Y un sistema mixto en el sentido de que fueran propuestos por los jueces con un gran aval y que elija el Parlamento, muy avalados por los jueces, no por 25 firmas, por 50, por muchos más. Ese fue el sistema, bueno, ese fue el sistema por el que entré, en el momento en el que entré yo, porque era un sistema mixto, en el que había un sistema de o avales por parte de las asociaciones o los no asociados, como en ese caso era yo,
avalados por compañeros, ¿no? Con un mínimo, pues era un 70, yo creo que requeríamos 73 avales, que hay que tener en cuenta que no era sobre toda la carrera judicial, sino solo sobre los no asociados, y que el que avalaba solo podía avalar un candidato, con lo cual no era muy fácil tampoco obtener los 73, ¿no? Ese era un sistema mixto, pero es verdad que incluso ese sistema, por el sistema de avales, entraron jueces de cuota. O sea, quiere decir que al final eran jueces que conmigo entraron dos jueces avalados, no asociados, que entraron por cuota, uno del PP y otro del PSOE. O sea, que hasta ese sistema, ni siquiera, si se aplica al final un sistema de cuotas, pues al final tampoco sirve, ¿no? Última cuestión sobre este asunto. Al final, en la práctica, ¿qué funciona más para que en determinado puesto del Supremo esté un determinado juez? ¿La vía de los partidos o las amistades? Hay una entrevista que en su momento se publicó, siendo yo vocal del Consejo, en El País, en el diario El País, que de titular me pusieron que, bueno, más o menos era que los nombramientos se hacen más por amiguismo que por política, ¿no? Y yo le decía al periodista que una de las cosas que me había sorprendido al llegar al Consejo General del Poder Judicial es que que había influencia política, pero no era tanta, en muchos cargos, tanta como la que podía haber, pues, por adscripción a determinadas asociaciones, por amistad con determinado vocal, porque realmente hay puestos, el Tribunal Supremo, por ejemplo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo es la que ve los asuntos penales. Claro, ese es un tema que a los políticos les interesa mucho, porque si hay algún tema de corrupción política es donde acaba. Entonces ahí sí que puede haber una cierta influencia, presión de los partidos políticos. Pero hay otros puestos, la Sala de lo Social, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, los políticos ahí en principio no tienen ningún interés, les da igual más o menos, salvo casos de, como ha habido reformas laborales y tal, pero en principio no tienen un mayor interés. Bueno, pues ahí ya funciona otro tipo. Una vez que ya se entra en ese sistema de reparto, pues al final se termina convirtiendo en algo que sea político, sea por amiguismo, pues termina repartiéndose con eso. La corrupción es un asunto político, tema estrella relacionado con la justicia. Tenemos hoy día un funcionamiento de los jueces que garantiza, de los tribunales, que garantiza la capacidad de tener un juicio justo, por muy importante que sea el cargo político que llega al banquillo. Sí, en eso sin duda, y yo creo que tenemos ejemplos, y además ahí sí que podemos compararlo con otros países, ¿no? Porque realmente yo creo que no hay ningún país en el mundo en que algún miembro de una casa real pues llegue a estar imputado, pueda ser juzgado. O sea, en eso y temas de corrupción política estamos viendo que con todas las dificultades que supone un tema de corrupción, por todo lo complejo que es la investigación en estos casos, al final son casos que van saliendo y que van saliendo adelante. O sea, yo creo que en eso sí que podemos presumir de alguna forma en que sí se persigue la corrupción política. Otra cosa es que quien tiene los medios de la investigación es el Ministerio de Interior y por lo tanto siempre depende, o sea, es la policía, los jueces no pueden por sí, pueden empezar una investigación, pero siempre tienen que contar con los fuerzas de cuerpo de seguridad para investigar y por lo tanto siempre hay que tener en cuenta que el origen siempre va a venir de la investigación policial, pero después, una vez que se detectan estos casos o que hay una denuncia y salen a la luz los casos, en general la respuesta suele ser bastante buena comparada con muchos otros países. ¿Y no tiene más, digamos, garantía a veces el ciudadano, más tranquilidad, vamos a decirlo así, cuando un asunto importante, que afecta a un político importante, en vez de llevarlo el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma que toque, está en manos del Supremo, está en la Audiencia Nacional? ¿No sienten más tranquilidad? Bueno, ya no hay tanta cercanía, porque en las comunidades, bueno, pues se tratan, los principales jueces de los órganos superiores se tratan con los políticos. Mientras que si lo lleva a la Audiencia Nacional, bueno, eso ya es otra cosa. Sí, eso es uno de los errores, yo creo, mayores que se han cometido, ¿no? El que esos aforados, digamos, de orden territorial, o sea, el presidente del Tribunal Superior de Justicia forma parte de la Sala Civil y Penal, que es la que tiene que juzgar a los aforados, que tiene que juzgar, pues, en un caso de un presidente de una comunidad autónoma, y precisamente por su cargo institucional está continuamente coincidiendo, pues, en muchos actos, llegan a tener amistad, como en muchos casos pasa, ¿no? Tener una cierta amistad, relación con el presidente o con consejeros, y claro, son precisamente quienes tienen que juzgar y además
además uno de los componentes encima, Sí, uno de los componentes sí, de la sí. sala está elegido por el Parlamento Sí. regional y a veces pues se elige incluso con perfil muy político, incluso con carné Sí, sí. de partido, y eso realmente sí que distorsiona mucho la imagen, y eso es perjudicial para la imagen de independencia. Una cosa que a la gente le cuesta entender, las negociaciones, bueno, pues un asunto penal, a veces un asunto de políticos, como estamos hablando ahora, y que al final pues entran en una negociación los abogados defensores con las acusaciones particulares, con la fiscalía, y salen del banquillo, vamos a decirlo así, determinados imputados, llegan a un acuerdo, devuelven una parte del dinero, no son juzgados, la opinión pública está esperando que se sienten en el banquillo estos señores. Bueno, pues se llegó a un acuerdo, había 20 personas implicadas, quedan 2 nada más. Esto no es una cosa que defrauda de alguna forma lo que son las expectativas. Sí, lo que pasa que claro, todo es una visión mucho más práctica. Esto es muy americano, ¿no? Lo hemos visto en las películas desde hace años, cuando aquí era impensable ese tipo de pactos. Yo recuerdo haber visto una película americana, que no recuerdo el título ahora, pero que era de una especie de agresión sexual, y al final el acuerdo que se llegaba era que aceptaba una determinada pena siempre que en vez de llamarlo agresión sexual se llamara coacciones, ¿no? Entonces le cambiaban el título de esa forma, no le quedaba como un antecedente de agresión sexual, que parecía que tenía mucho peor repercusión pública, y eso, claro, yo cuando lo veía me parecía una cosa absolutamente impensable en España, y sin embargo la tendencia con el principio de oportunidad, que es esto, es decir, es un poco ser efectivos y prácticos, es decir, ahora mismo se tiende mucho, sobre todo en delitos contra la hacienda pública, los delitos fiscales, se tiende mucho, y otro tipo de económicos, es decir, lo más importante es que devuelva el dinero, ¿no? Y eso también es verdad que eso ha salido un poco de lo que opina la ciudadanía. La ciudadanía decía, bueno, sí, le van unos años a la cárcel, pero tiene su dinero en un paraíso fiscal, y al salir, pues mira, a lo mejor le ha compensado los 5 o 6 años, porque después vuelve y va a tener miles de millones ahí esperándole, ¿no? Entonces ahora se potencia mucho más el hecho de que se devuelva todo el dinero, más las multas, etcétera, con lo cual un coste muy importante, y con eso se puede llegar más fácilmente a acuerdos, rebajando parte de las penas o bajándolas de 2 años para que no ingresen en prisión, y eso al final es un criterio práctico, ¿no? Es decir, bueno, nos puede interesar más que meternos, desde el punto de vista del fiscal, meternos en un proceso larguísimo en el que hay que recopilar muchas pruebas, investigaciones, o llegamos a un acuerdo y lo solventamos de esta forma que, bueno, que puede ser. En procesos penales, una idea popular. La gente llega y dice, hombre, aquí hay un 2 contra 1, mi abogado defensor y enfrente están el magistrado y el fiscal. No, el magistrado nunca. Pero tiene esa sensación, bueno, yo hice algo mal, me van a poner pena, y estos 2 son como los 2 amigos, trabajan aquí juntos, están los coches ahí aparcados. Sí, en eso sí, por ejemplo, ha habido algunas veces, y algún magistrado se ha quejado de haber algún conflicto, y en Asturias hubo uno muy famoso porque entraba, el magistrado no dejaba que el fiscal estuviera en sala antes de que entraran, sino que entraran todos a la vez, etcétera. Bueno, precisamente para preservar, porque parece que, claro, como hay esa relación, igual es un compañero tuyo de promoción, porque por la misma oposición se entra de juez o fiscal, eliges, con lo cual puede ser alguien que tienes una relación casi de tomar el café con él, y eso sí que puede dar una mala imagen. Después es verdad que no es real y tampoco el fiscal, que esa es otra imagen equivocada, el fiscal necesariamente acuse o no, y eso depende también un poco de los perfiles de fiscales. Pues yo recordaba fiscales que en el momento que veían cualquier duda, pues ellos mismos retiraban la acusación y ya no había juicio, por así decir, porque ya había retirado el fiscal la acusación. Y el juez el juez instructor, sí es verdad que el juez instructor, como está investigando, si vemos estos famosos casos que veo en la tele de los más famosos asuntos, a veces el juez instructor se implica tanto que puede dejar de ser imparcial, ¿no? Y se les notan algunos casos han terminado con delitos de prevaricación muy famosos, ¿no? Digamos lo de Garzón o Javier Gómez del Liaño y tal, ¿no? Hay veces que te puedes implicar tanto, tomarlo como algo tan personal, sobre todo cuando tienes mucha presión, como casos muy famosos, que al final puedas perder la imparcialidad y solo ir en una línea que no debe ser. Entonces, por eso, esa es una de las razones que se aboga porque sea el fiscal el que instruya, para que mantengas un poco más imparcialidad del juez, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Que debe ser el fiscal o el juez el que instruya? Bueno, eso yo lo llevo oyendo, mira que llevo años en la carrera judicial. Yo ingresé como fiscal, además, hace ya 40 años, y hace 40 años ya se hablaba de que instruía el fiscal. En principio, todos los países del mundo instruye el fiscal. O sea, yo creo que quedamos los únicos, quedaba Francia y lo ha modificado, y yo creo que al final solo queda España que instruya el juez.
Esto lo mezclamos con el tema político, es decir, si el fiscal depende en definitiva del gobierno y destruye el fiscal, pues se van a elegir lo que se quiera destruir. Ese es el único peligro que tiene. Si hubiera garantías para mantener Acción Popular, otro sistema que por el hecho de que no acusara al fiscal se pudiera mantener los procedimientos, no habría ningún riesgo y el juez lo que hace en esos países es exclusivamente lo que son la garantía de los derechos, es decir, pues concede las intervenciones telefónicas, las entradas y registro, la libertad de la prisión, pero no investiga, ¿no? Y eso es, como digo, si todo el mundo lo hace, por algo será, todo el mundo está, pero siempre habría que garantizar, evitar que esto todavía politizara más o dependiera más del Ejecutivo la instrucción de las causas, ¿no? ¿Ubicar de otra manera al Ministerio Fiscal? Sí, darle independencia o incluso, de alguna forma, no limitar las posibilidades de que las acciones públicas y estas populares y tal puedan seguir ejercitando la acusación. Porque si el fiscal por razones de influencia política se retira, pero que siempre puede haber otra opción para que el juez pueda seguir llevando adelante. Una previsión que se me ocurre, hay algunos casos, acusación particular de determinada administración. Al contrario, se acaba convirtiendo en un abogado defensor, esa acusación particular. El Ministerio Fiscal, en determinados casos, una familia muy importante, acaba siendo casi como un abogado defensor. Es decir, bueno, menos mal que el juez estaba en la otra postura. También contrasta mucho eso. Sí, pero por eso precisamente el juez sí mantiene ahí la imparcialidad, porque a veces, claro, en definitiva el fiscal se rige por un principio de jerarquía, ¿no? Cosa que no ocurre en el juez, ¿no? Y por lo tanto esa es la diferencia, ese es el matiz, ¿no? En casos muy conocidos, como hemos visto, ¿no? Que a lo mejor las instrucciones al fiscal pues, son en un sentido y sin embargo como hay acusaciones particulares, o tipo es lo que decía, en estos casos que estamos pensando todos, al haber una acusación el juez sigue adelante con la investigación, ¿no? Hablemos, si le parece, de mediación. ¿Por qué en España la mediación tiene mucho menos predicamento que en otros países de nuestra área? Bueno, pues quizá porque la verdad es que hasta que una directiva europea pues no la ha impuesto como norma en el 2012, pues se conocía solo muy poco en el ámbito de la familia. Digamos, en mediación familiar sí que hay una tradición ya en España de unos cuantos años, pero por ejemplo la mediación civil y mercantil, que es muy importante y que hay países, en Inglaterra, a los 10 años de haberse implantado la mediación civil y mercantil, que esto fue en el 99, a los 10 años había bajado el 60% de la litigiosidad. Eso es una barbaridad. O sea, eso resolvería el problema en España, vamos, no solo el 60, con que se quitara el 30 ya resolvería el problema de la justicia en España, de la lentitud y todo. Pues eso aquí hemos tardado quizá más y todavía no hay difusión suficiente, la gente no sabe todavía lo que es la mediación, no sabe distinguirla de otras figuras parecidas. ¿Qué ventajas tiene la mediación? La mediación, cuando al principio en la presentación decía que yo había sido juez, abogado, ahora en realidad dentro del despacho de Martínez Echevarría soy el director del área de mediación y soy mediador también. De hecho, ahora mismo yo creo que tengo el 50% de trabajo de mediación y 50% de abogado, ¿no? Y por lo tanto estoy haciendo, desde hace unos 2 años y medio aproximadamente, estoy haciendo mediación real, ¿no? Y te das cuenta, cuando yo he pasado como por fiscal, juez, abogado, mediador, por un poco casi todos los papeles dentro de la Administración de Justicia, te das cuenta de que no hay otra mejor forma de solucionar los conflictos que la mediación. Yo siempre digo una cosa que me parece importante: todo el mundo entiende que la mediación, que llegar a un acuerdo, es siempre más barato y acortas tiempo, ¿no? Pero sobre todo lo que se gana es en salud. Yo siempre digo que la salud en este caso es lo muy importante, porque el tener un pleito, y si además ese pleito tiene connotaciones emocionales, familiares, etcétera, eso termina afectando a la salud y cada vez está más comprobado científicamente que es así. ¿Qué diferencia de la mediación de la negociación en que siempre trabajaron los abogados en negociar? Sí, eso es una confusión. Además, los propios abogados, el propio presidente del Consejo General de Abogacía hace poco en un curso de mediación decía: los abogados somos los primeros que llevamos haciendo muchos años mediación. Y no es verdad. Lo que hacen los abogados es negociación. Cada uno de los abogados defiende los intereses de su parte. Y si tú estás defendiendo los intereses de una parte y puedes colarle todo lo que puedas a la otra parte, lo cuelas, ¿no? Digamos que para que te sea más favorable tu cliente. En la mediación, el mediador es una persona neutral, imparcial, tiene que tener la confianza de las dos partes y va a procurar buscar la solución que sea más satisfactoria para las dos. No va ni a favorecer ni a una parte ni a la otra, sino simplemente decir: vamos a buscar una solución práctica
solución normalmente imaginativa, porque a veces la gente no sabe lo fácil que es resolver problemas muy enquistados, y hay veces que no se les ha ocurrido una solución que por experiencia o por otros casos similares dicen, bueno, pues esta no se nos hubiera ocurrido nunca y esta nos soluciona el problema de las dos partes, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener un mediador? Mediador, yo creo que es fundamental, primero es una persona que genere confianza, ¿no? Eso primero, porque dos partes enfrentadas tienen que confiar en un tercero, y tienen que confiar por igual. O sea, no, tu abogado confía en ti y el otro abogado confía, pero cuando eres mediador tienen que confiar las dos partes en ti. De alguna forma tienes una persona que también transmita tranquilidad, porque esto se trata de pacificar. O sea, yo siempre lo digo, un perfil, personas que de alguna forma lo que transmiten es crispación o que son por su carácter y tal, por muchas horas de formación que den de mediación nunca van a ser buenos mediadores. O sea, requiere eso y requiere también imaginación, ¿no? Requiere imaginación porque al final es buscar soluciones que no son las habituales en derecho, porque no tienen por qué ser en derecho, pero son soluciones que resuelven el conflicto. ¿Están los abogados de las partes presentes en la mediación? Sí, suelen, cuando son, por ejemplo, mediación de familia, es casi conveniente que no estén, ¿no? Que sea eso parece lógico también. Sin embargo, en la mediación civil y mercantil en general, a veces incluso las mediaciones se hacen solo con los abogados. En muchos casos son más eficaces con los abogados cuando son temas a lo mejor que son económicos, que son de otro tipo, y después tenemos la mezcla entre asuntos entre familia y digamos mercantiles, que son las sociedades familiares, ¿no? Las sociedades familiares en España es algo muy normal, y ese es uno de los campos, yo lo estoy dando cuenta porque ahora tengo unas cuantas mediaciones de sociedades familiares, me estoy dando cuenta que es el campo más propicio para resolverlo por mediación, porque si no son conflictos que se enquistan y que muchas veces no solo terminan generando problemas entre las familias, sino que encima terminan acabando con la empresa, ¿no? Que es lo... ¿Es conveniente o es factible mediadores que no tengan perfil jurídico? Sí, de hecho los hay, porque de hecho además la regulación legal lo que exige es exclusivamente un título de grado universitario o de formación profesional, unas horas, que ahora mismo son 100 horas de formación, y un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Con esos requisitos uno ya es mediador, ¿no? Y por lo tanto cualquier título. Yo he dado máster de mediación para ingenieros industriales, para arquitectos, para psicólogos, Entonces lo que sí es verdad es que hay un perfil que predomina en familia, que quizás sea el de psicólogos, asistentes sociales y tal, trabajadores sociales, que suele coincidir más con un grupo importante de mediadores en materia de familia, y un perfil más de abogado en materia civil y mercantil, ¿no? ¿No es mejor siempre un abogado en el sentido que diga, oiga, es que si van a juicio esto sería no sé qué? Que les aclare a veces cosas, la responsabilidad que eso sería, en cosas que podrían... Eso es una de las grandes polémicas que hay ahora mismo dentro de la mediación, porque hay mediadores muy conocidos en España que dicen que cuando se es mediador hay que olvidarse de su profesión de origen, y que si eres abogado y las partes están llegando a un acuerdo que tú, por tus conocimientos, sabes que ese acuerdo no es muy correcto o puede tener otras derivaciones jurídicas, que tú tienes que limitarte a hacer el acuerdo. Yo no soy partidario de esa línea que se está siguiendo por muchos mediadores. Yo creo que si eres abogado y te das cuenta, por ejemplo, que el acuerdo que están haciendo tiene unas consecuencias fiscales que no han valorado, pues lo lógico es que lo digas, ¿no? Porque eso puede después dificultar la propia ejecución del acuerdo o el cumplimiento del acuerdo. Porque, hombre, es que no sabíamos, cuando hicimos esto, no sabíamos que este dinero que íbamos a recibir teníamos que pagar a Hacienda un 30%, un 20%, y eso no lo valoramos en su momento. Entonces, yo creo que o un arquitecto, el caso yo lo digo muchas veces para no hablar de abogados, si un arquitecto en una comunidad de propietarios respecto a un pleito de obras y tal, llegan a un acuerdo de una determinada obra y el arquitecto se da cuenta por sus conocimientos que esa obra no es posible porque afecta a elementos estructurales, lo que sea, debería decirlo. Yo creo que debe decirlo, no callárselo. Vamos a ver, ¿cabe la mediación o es fácil llevarla a cabo? Podríamos llamar un conflicto asimétrico, en el sentido que una de las partes, por sus conocimientos, sea muy superior a la otra. Un banco con un individuo que metió dinero creyendo que era un depósito a plazo, resulta que no, que eran unas preferentes. Ahí es fácil hacer la mediación cuando se presentan los abogados del banco, el otro señor que simplemente traslada la indignación. ¿Es fácil ahí hacer de mediador? Ese es un tema además también muy bonito, muy polémico, porque yo fundamentalmente lo que hago es mediación bancaria y yo lo veo. Como juez, además, el juez tiene obligación de ponerse
a favor. Es la única vez que la ley dice que el juez Sí. tiene que ser parcial es cuando hay este desequilibrio tan grande entre un banco, por ejemplo, y un cliente, ¿no? Como consumidor o usuario, ¿no? Y ahí la ley sí que protege al consumidor o usuario y el juez tiene que protegerlo, tiene que, incluso aunque él no alegue sus derechos, los tiene que aplicar el juez. Y eso es un caso excepcional. Cuando eres mediador, como eres neutral, lo que tienes que hacer, ese es el papel más difícil, o sea, y eso yo lo hago como prácticas en muchos casos, hago simulaciones de casos con alumnos Sí. de mediación que quieren ser mediadores y enseguida empiezan a meterse con el del banco claro, porque lo que te pide el cuerpo, lógicamente, cuando ves esa desproporción, y yo les digo, no, aquí hay que ser neutral porque al final si el banco no accede, no consigues nada. Tú lo que tienes que hacer es conseguir la mayor, que el cliente salga satisfecho, pero que el banco tampoco pierda, porque si no, no vas a conseguir un acuerdo. Y ese es un papel muy difícil. Sí es verdad que si detectas algún tema de abuso, engaño, etcétera, yo creo que ahí sí el mediador sí tiene que ponerlo en la mesa a discutir. Otra cosa que diga, bueno, es que están abusando de una posición en la mediación. Pero es difícil, es un caso muy difícil, pero hay que mantener la neutralidad y la imparcialidad, ¿no? A la hora de hacer mediador, ¿qué es más proclive? ¿A estar de observador tomando notas o a estar interviniendo continuamente en el diálogo entre las partes? Fundamentalmente es de observador, o sea, fundamentalmente yo el sistema que sigo es tener una entrevista personal con una de las partes, primero solo con una parte y solo con la otra parte en otra entrevista y después ya tener la entrevista conjunta. Y esas primeras son de escuchar, o sea, escuchar, de ver cuál es el interés real de esa persona. La mediación tiene la gran ventaja de que rige el principio de confidencialidad y, por lo tanto, lo que te diga esa persona en esa reunión primera exclusiva con esa persona y te diga que no se lo hagas saber a la otra parte, pues lo tienes que mantener en reserva. Y entonces eso ya te da una serie de información. Sobre todo la escucha es lo que se llama escucha activa, ¿no? Es fundamental en la mediación. Y después ya el papel de ser más activo o menos activa, esa es otra de las polémicas dentro de la mediación. Yo tengo papel activo, es decir, yo una vez que he escuchado mucho a las partes y en una reunión yo hago propuestas, eso muchos teóricos de la mediación dicen que eso ya es conciliación, que no es mediación, pero bueno, yo al final lo que siempre digo que lo importante es ser experto en resolver conflictos. Llámalo mediación, llámalo conciliación, llámalo de otra forma, pero lo importante es resolver el conflicto. Si tú ves una solución, se te ocurre a ti la solución, pues yo creo que el mediador, sin perder por eso la imparcialidad, pues puede decir, oiga, ahí está este tipo de solución, satisfaría a las dos partes o no, y eso sí que ahí sí puede haber ya un papel un poco más activo. ¿Cuánto puede durar el tiempo de una mediación? Hay entre una empresa y otra empresa. Sorprendentemente son horas, o sea, aunque parezca mentira, cuando vemos los procedimientos que duran años en justicia, uno entra en Estados Unidos, entras en Internet, en las páginas que se llama Multidor, que es el sistema que tienen en Estados Unidos, y ves la media de las civiles y mercantiles y suelen ser 4 horas, 5 horas, 2 sesiones, como mucho, de 2 horas o 3 sesiones de 2 horas. Yo tengo una media pues en los temas bancarios, pues en 15 días, un mes, incluso se están resolviendo asuntos que en algunos tribunales, como en Málaga, yo estoy ahora en la provincia de Málaga, los mercantiles de Málaga están tardando 6 años en resolver, en la instancia, ¿no? En la primera instancia, por así decir. Claro, cuando resuelves temas en un mes, en 15 días, con 2 sesiones, con 3 sesiones de 2 horas cada una, las sesiones, por ejemplo, de familia suelen tener a lo mejor por su complejidad, alguna sesión más o algo más prolongación en el tiempo, pero las que son económicas, por muy complejo que sean económicamente, pues en 2 o 3 sesiones de 2 horas o 3 se resuelven la mayoría de los casos. Con lo cual es mucho más económico también para los clientes. Muchísimo más económico, se ahorra tiempo y, como decía, sobre todo el tema de salud, de que se olvida uno del conflicto, incluso para los abogados, que eso es una cosa que solo digo de los abogados. Los abogados ahorran también en salud, porque un abogado, cuando tiene que ir a los tribunales a defender un caso, cuando le ha dicho al cliente que lo ve viable, que se puede ganar, y de repente no sabes la sentencia que puede salir o te sale mal un determinado prueba, todo eso es una preocupación, porque además tú tienes un contacto con el cliente muchas veces muy personal y vives también el asunto, y entonces todo eso es una preocupación, y los abogados no se dan cuenta que se ahorrarían muchos disgustos. Usted está de presidente honorífico del Instituto de Mediación del Principado de Asturias, un organismo impulsado por el Colegio de Economistas. ¿Es importante esta iniciativa del Colegio de Economistas, meterse en el campo de la mediación?
Sí, a mí me parece, de hecho he aceptado el nombramiento porque me parecía muy buena idea, porque creo que sería muy importante que en Asturias se le diera esta difusión a la mediación. Ellos lo están enfocando más en el ámbito de, pues, que refería yo hace un momento, sociedades familiares, de temas mercantiles, de sociedades, de propiedad intelectual, de muchos aspectos de tipo económico. Lógicamente, al ser el colegio de economistas, lo enfocan por ahí. Y distinguiendo dos aspectos, lo que sería los asuntos que ya están judicializados, que los jueces tienen la facultad de derivar a mediación, convencer a las partes, decir, oiga, si ustedes quieren este asunto, ¿por qué no lo llevan a un mediador? O incluso una parte que me parece importantísima, que es la previa, la preventiva, porque, es decir, antes de que se inicie el litigio, el resolverlo por mediación. Porque además, estadísticamente, y lo digo por la experiencia que tengo ahora, yo en los asuntos que todavía no han entrado en los juzgados, yo tengo un porcentaje de acuerdo superior al 90%, un 95%. En los que ya están judicializados, ahí el porcentaje baja a un 50%. Y la diferencia es un conflicto, mientras no se haya judicializado, tiene muchísimas posibilidades de arreglarse con un acuerdo y de arreglarse en 15 días, como digo, en muy poco tiempo. En el momento que ya lo judicializas, se complica mucho más, ¿no? Esta iniciativa, que el Colegio de Economistas, que tiene más relevancia en Asturias, es pionera casi entre los colegios de economistas en España hoy día. Hay pocos que están metidos así. Sí, realmente yo creo que es una buena idea, lo tienen bien planteado, tienen su página web en la que puede entrar todo el mundo, ver cuáles son los requisitos, hacer solicitudes, porque además, por lo general, es muy raro que las dos partes decidan ir a un mediador. De hecho, yo en mi experiencia todavía no me ha ocurrido nunca. Siempre viene una parte que pide la mediación y tú tienes que convencer a la otra parte de que vaya a la mediación, que tenga confianza en ti, a pesar de que vengas, digamos, de la parte contraria, ¿no? Y eso lo tienen establecido, que cualquier parte puede hacer una solicitud a través del Instituto de Mediación del Principado de Asturias, y a través de ese instituto, pues ya el mediador se pone en contacto con la otra parte y puede empezar las reuniones y generar un acuerdo y resolverlo de una forma mucho más pacífica, que sería lo ideal. Bueno, pues se nos fue el tiempo, señor Sparger. Muchas gracias por su presencia y contestar a todas nuestras preguntas. Nada, encantado. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.